Imagina por un momento que el mundo entero sabe quién eres, pero nadie conoce realmente tu rostro. Imagina que el sonido de miles de personas gritando tu nombre es lo único que logra silenciar los ecos de una infancia marcada por el miedo. Esta es la paradoja de Michael Jackson, el hombre que alcanzó la cima más alta de la gloria humana solo para descubrir que, desde ahí arriba, el suelo estaba demasiado lejos. Su historia no es solo la crónica de un éxito musical sin precedentes, sino la anatomía de una metamorfosis dolorosa, la de un niño que fue convertido en producto antes de poder entender lo que significaba ser un ser humano. Para comprender al rey del pop, debemos alejarnos de las luces de neón y los estadios abarrotados, y viajar a una casa minuciosa en Gary, Indiana, donde el aire olía a acero y a sueños desesperados. Allí, en una vivienda de apenas 2 habitaciones para una familia de 11 personas, nació un fenómeno, pero también se gestó una de las soledades más profundas que el siglo XX haya presenciado jamás. Michael era apenas un niño de 5 años, cuando el mundo exterior comenzó a notar que su voz poseía una textura que no correspondía a su edad. Mientras sus hermanos mayores afinaban sus instrumentos, Michael absorbía cada nota como una esponja, dotado de un oído absoluto y un sentido del ritmo que parecía venir de otra dimensión. Pero detrás de ese talento prodigioso se encontraba la figura de hierro de su padre, Joe Jackson. Joe no era un mentor, era un capataz que veía en el talento de sus hijos la única llave para escapar de las fábricas de acero que consumían a los hombres de Indiana. Los ensayos bajo su mando no eran sesiones de aprendizaje, sino jornadas de disciplina militar. Si un paso de baile fallaba o una nota se desviaba, el castigo era físico e inmediato. Michael creció asociando la excelencia con la supervivencia. Para él, ser perfecto no era una opción artística, era la única manera de evitar el dolor. Este trauma temprano grabó en su psique una idea peligrosa, que el amor de los demás, incluso el de su propio padre, solo era posible si él lograba entretenerlos a la perfección. El estallido de los Jackson 5 fue un terremoto cultural. Michael, con su carisma eléctrico y sus pasos de baile que desafiaban la gravedad, se convirtió en el rostro de una nueva era. Sin embargo, mientras el grupo acumulaba números 1 en las listas de éxitos, Michael empezaba a sentir el peso de una alienación creciente. En lugar de estar en el colegio o jugando en el parque, su realidad eran los hoteles de lujo, los camerinos fríos y las entrevistas con adultos que le hacían preguntas que no sabía responder. Empezó a observar el mundo a través de las ventanas de los autobuses de gira, sintiéndose como un observador de la vida ajena más que como un participante de la propia. Esta falta de socialización básica creó en él un vacío emocional que nunca se llenaría. Michael empezó a buscar refugio en los libros, en el cine clásico y en una timidez patológica que contrastaba brutalmente con la fuerza volcánica que desplegaba cada vez que pisaba un escenario. El niño prodigio estaba desapareciendo para dar paso a un adolescente que no se gustaba a sí mismo, que odiaba los cambios en su voz y que empezaba a ver en el espejo a alguien que no quería ser. La transición a la madurez artística llegó de la mano de una decisión valiente: separarse de la tutela creativa de su familia. Fue durante el rodaje de la película The Wiz cuando Michael encontró a la figura que le daría las herramientas para construir su propio imperio: Quincy Jones. Juntos, crearon Off the Wall, un álbum que no solo fue un éxito comercial, sino la declaración de independencia de un hombre que estaba listo para reclamar su trono. Pero Michael no se conformó con el reconocimiento. La noche de los premios Grammy, en la que sintió que su trabajo fue injustamente ignorado, juró que su próximo proyecto sería una fuerza de la naturaleza tan grande que nadie podría ignorarla. Ese fuego interno, alimentado por el resentimiento y el deseo de validación, fue lo que dio origen a Thriller. Michael no solo quería vender discos, quería cambiar la forma en que el mundo consumía música. Se obsesionó con los cortometrajes que acompañaban a sus canciones, transformando el video musical en una forma de arte cinematográfico. Con el estreno de la película de terror de 14 minutos que daba nombre al álbum, Michael Jackson dejó de ser un cantante para convertirse en un mito viviente, alguien que unificaba razas y naciones bajo un mismo ritmo. Sin embargo, en el epicentro de este huracán de éxito, la salud física y mental de Michael comenzó a mostrar las primeras grietas. El año 1984 marcó un punto de no retorno. Durante el rodaje de un comercial de Pepsi, un error en la pirotecnia provocó que su cuero cabelludo se incendiara. Las imágenes de Michael siendo llevado en camilla, con su guante blanco aún en alto, dieron la vuelta al mundo.
Lo que el público no sabía es que ese accidente fue el inicio de una relación tormentosa con los analgésicos y el punto de partida de una serie de cirugías reconstructivas que alterarían su rostro para siempre. A partir de aquí, la transformación de Michael dejó de ser solo musical para volverse biológica. Su piel comenzó a perder color debido al vitíligo, una condición que él ocultaba con maquillaje pesado para mantener la uniformidad, pero que la prensa interpretó erróneamente como un deseo de renunciar a su herencia racial. Michael se encontraba atrapado en una paradoja cruel. Cuanto más icónico se volvía su rostro para el mundo, más extraño se volvía para él mismo. El aislamiento se convirtió en su única defensa contra un escrutinio mediático que empezaba a cruzar todas las fronteras de la ética. Michael comenzó a comprar propiedades, a rodearse de seguridad privada y a buscar la compañía de aquellos que, a sus ojos, poseían la única cualidad que él sentía que había perdido para siempre: la inocencia. Empezó a invitar a niños y a sus familias a su casa, fascinado por la honestidad de la infancia que le había sido robada. Para Michael, jugar era una actividad seria, una forma de terapia para sanar al niño de Gary que aún vivía dentro de él. Pero lo que para él era una búsqueda de pureza, para el mundo exterior empezaba a teñirse de sospecha. La construcción de su refugio definitivo, el rancho Neverland, fue el acto final de su retiro de la realidad común. En ese lugar, donde el tiempo parecía detenerse entre carruseles y zoológicos privados, Michael intentó construir un Edén donde el juicio del mundo no pudiera alcanzarlo. No sabía que, al levantar esos muros, estaba construyendo también la jaula de oro donde sus mayores temores y las sombras de su pasado terminarían por cercarlo, preparando el escenario para un conflicto que no solo pondría en duda su carrera, sino la esencia misma de su libertad y su honor ante la historia. El establecimiento de Neverland no fue solo una inversión inmobiliaria, sino la materialización de un estado mental. Mientras el mundo entraba en la década de los 90, Michael Jackson se recluyó en este santuario de 1100 hectáreas, un lugar donde las reglas de la adultez quedaban suspendidas en la puerta de entrada. En este ecosistema diseñado a su medida, Michael podía ser el niño que nunca fue, rodeado de estatuas de bronce de infantes jugando y un tren que recorría la propiedad al ritmo de música de Disney. Sin embargo, esta desconexión con la realidad objetiva empezó a pasarle factura. La prensa, que antes lo idolatraba como a un dios del entretenimiento, comenzó a tratarlo como a una curiosidad de laboratorio. Cada cambio en su fisonomía, desde el afinamiento de su nariz hasta el aclaramiento total de su piel, era analizado bajo el microscopio del sensacionalismo. Michael intentó explicar que sufría de vitíligo, una enfermedad que destruía su pigmentación, pero la narrativa del hombre que quería dejar de ser negro era mucho más rentable para los tabloides. Esta presión mediática lo sumergió en una paranoia creciente, llevándolo a usar máscaras quirúrgicas y sombrillas no solo para proteger su piel sensible, sino como un escudo simbólico contra un mundo que sentía que quería devorarlo vivo. En el ámbito profesional, Michael seguía siendo una fuerza imparable, pero el esfuerzo por mantener su estatus de rey era cada vez más extenuante. Con el lanzamiento del álbum Dangerous, Michael intentó demostrar que podía adaptarse a los nuevos sonidos del New Jack Swing y el hip hop, alejándose de la producción pulida de Quincy Jones para buscar algo más crudo y vanguardista. El video musical de Black or White fue un hito tecnológico que mostró al mundo la técnica del morphing, uniendo rostros de todas las razas en un mensaje de unidad global. Sin embargo, la controversia ya lo perseguía de cerca. El final de ese mismo video, donde Michael destrozaba un coche y se transformaba en una pantera negra en una metáfora de protesta racial, fue censurado en varios países. Era una señal clara. El público amaba al Michael que bailaba y sonreía, pero se sentía profundamente incómodo con el Michael que expresaba rabia, dolor o una sexualidad compleja. Esta tensión entre el artista que quería sanar al mundo y el hombre que se sentía perseguido por él creó una grieta en su imagen pública que nunca llegaría a cerrarse. El punto de inflexión definitivo ocurrió en el verano de 1993. Mientras Michael se encontraba en medio de una gira mundial masiva, las primeras acusaciones de conducta inapropiada con un menor estallaron como una bomba atómica sobre su carrera. Aquello no fue simplemente un problema legal. Fue el fin de la inocencia que Michael tanto se había esforzado por proyectar. La policía registró Neverland, su refugio sagrado, transformando el paraíso de juegos en una escena del crimen ante las cámaras de todo el planeta. Michael, devastado emocionalmente y sufriendo de una dependencia cada vez más severa a los analgésicos que comenzó tras el accidente de Pepsi, se vio obligado a suspender su gira y buscar tratamiento en una clínica de rehabilitación en Londres.
Aunque el caso civil se resolvió con un pago multimillonario a la familia del acusador, el estigma quedó grabado a fuego en su nombre. Para muchos, el rey del pop ya no era un genio incomprendido, sino una figura siniestra que utilizaba su poder para manipular a los más vulnerables. Michael siempre sostuvo que el pago no era una admisión de culpa, sino una forma desesperada de detener un circo mediático que lo estaba matando, pero la duda sembrada fue un veneno que empezó a corroer su legado desde adentro. Buscando una sensación de normalidad y protección, Michael sorprendió al mundo al contraer matrimonio con Lisa Marie Presley en 1994. La unión de los dos linajes más importantes del rock y el pop parecía una jugada de relaciones públicas para limpiar su imagen, pero quienes los conocieron de cerca hablaban de una conexión real basada en el aislamiento compartido que solo los hijos de leyendas pueden entender. Michael buscaba desesperadamente una ancla, alguien que pudiera entender el peso de la corona que llevaba. Sin embargo, el matrimonio fue breve y estuvo marcado por la presión constante de la prensa y las excentricidades de Michael, quien seguía priorizando su vida en Neverland y su círculo de amistades infantiles sobre una relación matrimonial convencional. Poco después del divorcio, Michael lanzó el álbum Double Story, que funcionó como un manifiesto de defensa personal. En canciones como Scream, grabada a dúo con su hermana Janet, Michael gritó su furia contra un sistema judicial y mediático que sentía que lo había juzgado sin pruebas. Fue el álbum más agresivo y personal de su carrera, un grito de guerra de un hombre acorralado que utilizaba su arte para devolver los golpes que la vida le había propiciado. A finales de los 90, la vida de Michael dio un giro hacia la paternidad, algo que él consideraba su misión más importante. A través de un matrimonio de conveniencia con la enfermera Debbie Rowe, Michael tuvo a sus dos primeros hijos, Prince y Paris, y más tarde a su tercer hijo, Blanket, a través de un vientre de alquiler. En su papel de padre, Michael llevó su obsesión por la privacidad al extremo. Los niños a menudo aparecían en público con máscaras o velos, para evitar ser identificados y poder tener la vida normal que a él se le había negado. Michael se dedicó a ellos con una devoción total, intentando ser el padre amoroso y presente que Joe Jackson nunca fue. Pero incluso en este rol, la controversia lo seguía. El famoso incidente en Berlín, donde Michael sostuvo a su hijo Blanket sobre el balcón de un hotel para mostrarlo a sus fans, fue interpretado por la prensa como un acto de negligencia irresponsable, eclipsando una vez más sus intenciones originales. El hombre que quería ser el mejor padre del mundo se encontraba, de nuevo, siendo retratado como un peligro. Este período de aparente calma fue solo el preludio de la tormenta más destructiva de su vida. Michael, siempre confiado en su capacidad para conectar con la gente, permitió que un equipo de cámaras británico lo siguiera durante meses para un documental titulado Living with Michael Jackson. Lo que él pensó que sería una oportunidad para mostrar su corazón y la belleza de Neverland, se convirtió en su sentencia de muerte pública. En el documental, Michael aparecía de la mano de un niño y admitía, con una ingenuidad que el mundo moderno no podía procesar, que seguía compartiendo su habitación con menores de manera platónica. Las declaraciones, hechas con una voz suave y una mirada que buscaba comprensión, fueron el detonante de una nueva investigación criminal que llevaría a Michael al banquillo de los acusados en 2005. El rey del pop se preparaba para el juicio del siglo, una batalla donde lo que estaba en juego no eran solo sus millones de dólares o su libertad física, sino la última pizca de dignidad humana que le quedaba en un mundo que ya había decidido, mucho antes de escuchar las pruebas, que él era el villano de su propio cuento de hadas. El juicio de 2005 no fue simplemente un proceso legal, fue una autopsia pública de la psique de Michael Jackson transmitida en tiempo real a cada rincón del planeta. Durante meses, el Tribunal de Santa María, en California, se convirtió en el epicentro de un circo mediático donde se desnudaron los secretos más íntimos de Neverland, desde sus finanzas al borde del colapso hasta los detalles más triviales de su higiene personal y sus rutinas nocturnas. Michael, que aparecía en el juzgado cada mañana con un aspecto cada vez más frágil y demacrado, parecía un fantasma atrapado en un traje de gala. Hubo días en los que llegó en pijama, con la mirada perdida y sostenido por sus guardaespaldas, incapaz de soportar el peso de un sistema que lo acusaba de los crímenes que él más aborrecía. La defensa, liderada por el abogado Thomas Mesereau, logró desmantelar las acusaciones una a una, revelando las motivaciones económicas de los demandantes y la falta de pruebas físicas, pero el daño colateral fue irreparable. Aunque el jurado lo declaró inocente de todos los cargos, el veredicto no se sintió como una victoria, sino como el acta de defunción de su imagen pública.
Michael Jackson salió de aquel tribunal libre de prisión, pero encadenado para siempre a la duda y al juicio eterno de una sociedad que ya no podía separar al genio de la sospecha. Tras el juicio, la vida de Michael se convirtió en un exilio itinerante. Incapaz de volver a poner un pie en Neverland, el lugar que antes era su paraíso y que ahora sentía profanado por las botas de la policía, Michael se convirtió en un nómada de lujo. Viajó a Bahrein, a Irlanda y a Dubái, buscando un refugio donde pudiera caminar por la calle sin ser perseguido por los helicópteros de la prensa. Durante este tiempo, el hombre que una vez tuvo el mundo a sus pies tuvo que enfrentarse a la cruda realidad de una ruina financiera inminente. Sus deudas se acumulaban por cientos de millones de dólares, y el catálogo de Sony/ADF, su posesión más preciada que incluía las canciones de los Beatles, se convirtió en la moneda de cambio para mantener su estilo de vida y proteger el futuro de sus hijos. Michael se encontraba en una encrucijada cruel. Para salvar su patrimonio y recuperar su honor, tenía que volver a hacer lo único que el mundo aún le permitía, pero lo que su cuerpo ya no podía soportar con la misma facilidad: subir al escenario. La presión por un regreso triunfal empezó a gestarse en las oficinas de los grandes promotores de conciertos. Michael, impulsado por la necesidad de proveer para Prince, Paris y Blanquet, y por el deseo de demostrar que seguía siendo el rey, aceptó el desafío de realizar una residencia de 10 conciertos en el O2 Arena de Londres bajo el título de This Is It. Sin embargo, la demanda fue tan abrumadora que los 10 conciertos se convirtieron rápidamente en 50. Michael, a sus 50 años y con un historial de lesiones físicas y fatiga crónica, se vio atrapado en un compromiso que lo aterraba. Los ensayos en Los Ángeles revelaron a un artista que conservaba chispazos de su antigua magia, pero que dependía cada vez más de un cóctel de fármacos para dormir, para despertar y para mantenerse en pie. Su perfeccionismo, el mismo que lo llevó a crear Thriller, se volvió ahora en su contra, exigiéndose niveles de energía que su cuerpo, castigado por décadas de estrés y cirugías, simplemente ya no poseía. En la intimidad de su mansión alquilada en Holm Hills, Michael vivía en un mundo de sombras, rodeado de tanques de oxígeno y equipos médicos. Fue en este escenario donde entró en escena el Dr. Conrad Murray, un cardiólogo contratado para cuidarlo durante la gira, pero que terminó convirtiéndose en el facilitador de su dependencia química. Michael sufría de un insomnio tan severo que lo describía como una aniquilación de su mente. Rogaba por lo que él llamaba su leche, el Propofol, un anestésico hospitalario extremadamente potente que solo debe administrarse en entornos controlados. Cada noche, el hombre más famoso del mundo era inducido a un sueño artificial, un coma farmacológico necesario para que pudiera funcionar al día siguiente frente a las cámaras. Esta danza con la muerte se volvió una rutina macabra mientras los ensayos de This Is It avanzaban hacia su fecha de estreno. Michael estaba exhausto, asustado y, sobre todo, desesperadamente solo en una industria que veía en él una máquina de generar dinero antes que a un ser humano al borde del abismo. Los últimos días de Michael Jackson fueron una cuenta atrás silenciosa. Quienes lo vieron ensayar apenas 48 horas antes de su partida aseguran que se veía electrizante, logrando movimientos que desafiaban la lógica, como si el escenario fuera el único lugar donde su alma no sentía dolor. Pero al apagarse las luces del Staples Center, Michael regresaba a la fragilidad de su habitación, donde el miedo a fallar a sus fans y a sus hijos lo mantenía despierto. El 25 de junio de 2009, el frágil equilibrio se rompió. En una mañana marcada por la confusión y la desesperación, la noticia empezó a filtrarse primero como un rumor y luego como una onda de choque que detuvo el pulso del mundo. El rey del pop había sufrido un paro cardíaco. Mientras las ambulancias corrían hacia el hospital de la UCLA y los fans se agolpaban en las puertas, el hombre que había pasado su vida buscando un lugar donde pertenecer finalmente encontraba el silencio. La muerte de Michael Jackson no fue solo el fin de una era musical, sino el cierre trágico de una vida que fue, al mismo tiempo, la mayor gloria y el mayor castigo que una persona pudo experimentar. La noticia del fallecimiento de Michael Jackson provocó un colapso digital sin precedentes, deteniendo literalmente el tráfico en Internet mientras millones de personas intentaban procesar lo imposible. En un instante, el escrutinio, las burlas y el juicio social desaparecieron para dar paso a un duelo colectivo que unió a todas las naciones. El mundo ya no veía al personaje excéntrico de los tabloides, sino al artista supremo que había definido el sonido y el movimiento de 3 décadas. Su funeral, celebrado en el Staples Center de Los Ángeles, fue visto por miles de millones, convirtiéndose en uno de los eventos más seguidos en la historia de la humanidad.
Fue allí donde el velo de misterio que rodeaba su vida privada se levantó por un momento a través de las palabras de su hija Paris, quien, entre lágrimas, describió a Michael no como un ídolo, sino como el mejor padre que alguien pudiera imaginar. Ese testimonio rompió el corazón de una audiencia que, durante años, había cuestionado su capacidad para criar a sus hijos, revelando que en la intimidad de su hogar, lejos de los flashes, Michael había logrado finalmente construir la familia amorosa que a él se le fue negada en su infancia. Tras su partida, el legado de Michael Jackson entró en una fase de santificación y, simultáneamente, de una nueva y feroz controversia. Su catálogo musical experimentó un renacimiento, alcanzando cifras de ventas que superaron incluso sus años de mayor gloria, demostrando que su arte poseía una cualidad eterna que trascendía las sombras de su biografía. Sin embargo, la batalla por su memoria no terminó con su entierro en el mausoleo de Forest Lawn. Documentales póstumos y nuevas declaraciones volvieron a poner sobre la mesa los temas más oscuros de su vida en Neverland, obligando al público a enfrentarse a la difícil tarea de separar al genio de la figura humana llena de contradicciones. Esta tensión entre su brillantez creativa y las acusaciones que lo persiguieron se convirtió en un debate cultural sobre cómo recordamos a nuestros iconos. A pesar de todo, la influencia de Michael Jackson sigue siendo el cimiento sobre el cual se construye el pop moderno. Desde su forma de entender el espectáculo hasta su perfeccionismo en el estudio, no existe un artista actual que no deba una parte de su éxito al camino que él mismo abrió con sus pies descalzos sobre el suelo de Gary, Indiana. El análisis de su vida nos revela a un hombre que vivió en una constante búsqueda de una identidad que le fue arrebatada demasiado pronto. Michael Jackson fue, en esencia, un refugiado de su propia fama, alguien que intentó sanar las heridas de un niño maltratado mediante la creación de un mundo de fantasía que el resto de la sociedad no pudo, o no quiso, comprender. Su transformación física, su aislamiento y su comportamiento excéntrico no eran sino las cicatrices visibles de una lucha interna contra una soledad que ningún nivel de aplausos pudo mitigar. Al final de sus días, Michael no buscaba el trono del pop, sino la paz que solo se encuentra en la aceptación propia, una paz que siempre le resultó esquiva entre contratos multimillonarios y juicios televisados. Su historia es una advertencia sobre el costo humano de la genialidad extrema y el peligro de convertir a las personas en productos de consumo masivo antes de que tengan la oportunidad de descubrir quiénes son realmente. Hoy, la caja de recuerdos de Michael Jackson permanece abierta, ofreciéndonos una mezcla de alegría pura a través de su música y una profunda tristeza al contemplar su destino. Cuando escuchamos los primeros acordes de Billie Jean o vemos el despliegue físico de su baile, es imposible no sentir la electricidad de alguien que fue tocado por una gracia divina. Pero al profundizar en su relato, encontramos la historia de un guerrero cansado que caminó por la vida bajo un peso que habría aplastado a cualquier otro. El rey del pop nos dejó un tesoro de himnos que seguirán sonando mientras exista la música, pero también nos dejó una lección sobre la compasión y la fragilidad del espíritu humano. Michael Jackson fue el espejo en el que el mundo se vio reflejado durante medio siglo. Nuestras ambiciones, nuestros prejuicios y nuestra capacidad de asombro. Al cerrar este capítulo, nos queda el eco de su voz recordándonos que, a pesar de las sombras, siempre debemos intentar sanar al mundo, empezando quizás por sanar al niño que todos llevamos dentro.